5.0 y a su vez la frase en sí mismo es un oxímoron, es decir, es una frase que se contradice a sí mismo, porque mientras la agricultura 0.0, que es muchas de las cosas que se han estado hoy hablando aquí, es el futuro, es lo potencial, aplicaciones operativas en viticultura es una cosa completamente distinta. Una aplicación operativa es aquella que soluciona un problema real y además a un coste razonable, porque muchas de las soluciones que se han planteado hoy aquí pues no hay quien las asuma desde el día a día. Es más, se ha hablado de casos de éxito y un caso de éxito no es conseguir un proyecto de 1 millón de euros, un caso de éxito es que un cliente te contrate un año tras otro porque lo que le estás dando efectivamente le sirve para algo, ¿no? Mi nombre es Salomón Montesinos, soy doctor en Ingeniería Geológica, mi primera actividad soy el CEO de una empresa que se llama Geodim, que también se ha hablado mucho de startup. Los que no somos startup y llevamos ya 30 años en el mercado también sabemos hacer innovación y todas estas cosas que se han hablado hoy. Soy profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad de Castilla-La Mancha y soy el coordinador de transferencia tecnológica de la Asociación Española de Teledetección, lo cual pues también a la hora de hablar de innovación y de cómo las investigaciones se llevan a la realidad, pues también os podría contar algunas cosas. Además de ello, soy profesor del máster de Bayer Impulsa de la Politécnica de Valencia, del de Agricultura Digital de la Universidad de Sevilla, del de Transformación Digital de la UCAM de Murcia y soy el autor y director del máster de Aplicaciones Operativas de los Drones en Ingeniería de la Universidad Isabel I. Así que me puedo quitar y poner los gorros como a vosotros os parezca. Nuestra empresa es una empresa, nos gusta decir que es de I+D+I, pero principalmente porque nuestro objetivo ha sido siempre el desarrollar aplicaciones operativas relacionadas con todas estas técnicas, con teledetección. Ahora se habla de inteligencia artificial. Lo más inteligente de la inteligencia artificial es el nombre, porque en realidad es estadística avanzada. Yo llevo más de 37 años haciendo lo que se llama Machine Learning, que está dentro de lo que es la inteligencia artificial, o sea, fijaros un poco el juego de palabras en el cual llevamos todo el día inmersos, ¿no? Esta es nuestra sede, es una torre medieval del siglo X con una solana aragonesa del XV en un pueblecito de Aragón que se llama Maluenda. No se ven muy bien las letras, pero nosotros aplicamos nuestras tecnologías, teledetección, tratamiento digital de imagen, drones, IAS, ML, redes neuronales y todo esto a 3 campos, que es al agua, la agricultura y la geología y minería. De hecho, yo llego a la agricultura a partir del mundo del agua y de darnos cuenta que uno no soluciona los problemas del agua, aunque suene muy bien con estas frases de hasta la última gota importa o cierra tu grifo mientras te lavas los dientes, porque el problema no está ahí, el problema está en otro sitio. Estamos aunque somos una empresa pequeña, estamos trabajando en un montón de países por todo el mundo en diversos temas que tampoco ha lugar. Y entonces lo que sí que me gustaría es un poco, por lo menos daros mi punto de vista. Hay una cosa que no se ven con pero abajo hay una frase que dice: no tiene por qué ser verdad lo que todo el mundo piensa que es verdad, ¿vale? Entonces yo os voy a dar mi verdad, lo que yo opino, cuál es la situación real. La situación real es que cada una de todas estas nuevas tecnologías, el IoT, el Big Data, el Machine Learning, el IA, la teledetección, los drones, solo cubren aspectos parciales de un problema complejo. Y de hecho, muchas veces cuando lo sometes a contradicción, es decir, qué me dice la IA y qué me dice la imagen de satélite, pues resulta que el uno te dice que a Madrid se va por ahí y el otro te dice que a Madrid se va por ahí. Con lo cual, difícilmente luego tú puedes tomar una decisión de una manera adecuada. Nosotros conceptualizamos una metodología hace ya 20 años, es una metodología que se basa en algo tan sencillo como intentar entender cuál es el problema. Las cosas ocurren en el espacio y en el tiempo, por lo tanto tenemos una variabilidad espacial y una variabilidad temporal que debemos parametrizar. ¿Qué fuentes de variabilidad tenemos en el campo? 4. El clima, el relieve, el suelo y la vegetación. Pero tenemos la suerte, porque eso nos aportaría un montón de combinaciones, de que 2 de ellos son para nuestras fincas variables estáticas, variables que podemos parametrizar, convertir en constantes. Nuestro suelo es siempre nuestro suelo, nuestra morfología es siempre nuestra morfología. Entonces, una de las primeras cosas
que nosotros hacemos cuando vamos a trabajar a un sitio es parametrizar y darnos cuenta de que una cosa es el mundo idílico y otra cosa es que nuestro sistema de riego nos lo pusieron como les dio la gana el que diseñó el sistema de riego y no tuvo en cuenta pues, esa variabilidad estática que tiene la finca. Y después tenemos dos fuentes de variabilidad, que es el clima. Hay que ser un poquito humildes. No existirían las añadas si fuéramos nosotros los que hacemos la uva. Muchas veces el 70% lo hace el clima, entonces es muy importante saber qué es lo que el clima va a hacer. No es lo que hizo, sino qué es lo que va a hacer, porque unas veces será nuestro aliado y otras veces nuestro enemigo. Y después, pues nuestra razón de ser es la vegetación. Aquí estamos hablando de, no, le vamos a decir a una inteligencia que nos diga cómo riega. Bueno, pues tú le dices a una inteligencia cómo riega y te regará como mejor crea, que para nada va a ser la manera más óptima de hacerlo. Eso os lo puedo garantizar, por lo menos a día de hoy. Esta metodología que nosotros desarrollamos, que le pusimos SMART, como le podíamos haber puesto Pepito Pérez, pues tiene sello de excelencia de la Unión Europea, no significa nada, lo que más significa es que tenemos cientos de miles de hectáreas en distintos cultivos aplicándolo por todo el mundo y ahora os enseñaré algunos ejemplos de empresas vitivinícolas aquí en España, ¿no? Se basa en algo fundamental que de alguna manera todo el mundo ha querido ahí decir, y es que en una sociedad moderna la toma de decisiones debería estar basada en información veraz obtenida a partir de datos fiables. Un dato es un dato y con un dato no se pueden tomar decisiones. Un dato hay que convertirlo en información y esa información sí nos deja el tomar decisiones. Nuestra metodología se basa en la pirámide de toma de decisiones. Nosotros, para caracterizar esa variabilidad espacial y temporal, pues utilizamos sensores, ahora os contaré, utilizamos teledetección, utilizamos muestreos de campo, porque ni las técnicas más sofisticadas te dan todos los datos que necesitas para poder tomar las decisiones más adecuadas para tu cultivo, y trabajamos sobre todo con un concepto de previsión microclimática. O sea, nosotros no miramos a la EMET, porque la EMET no nos habla de variables agroclimáticas. Nosotros lo que hacemos es hacer nuestra propia previsión microclimática de nuestra finca, porque además la perversión de los algoritmos es que, bueno, no sé cómo cae el ERMA, pero os puedo decir cómo cae en mi pueblo. La estación más próxima está a 20 y tantos kilómetros, a 15 kilómetros y a 40 kilómetros. Pero tú pones Maluenda y te dice lo que va a ocurrir mañana. Es un dato interpolado. Y aunque suene a algoritmo matemático, un dato interpolado es un dato inventado. Por lo tanto, los eventos microclimáticos que tengas en tu zona no los vas a ver para nada. Bueno, nos gusta que la gente utilice software libre, sistemas de información geográfica y si no, pues bueno, intentamos hacer otros sistemas un poco más sencillos, tipo WebGIS, para que los puedan utilizar los datos. Para caracterizar la variabilidad temporal, nosotros a los tradicionales sensores de clima y humedad de suelo incorporamos dos sensores diferenciales, que es el dendrómetro, que tenemos patentado, y una cosa muy interesante, que es una sonda de nutrición, que es única en el mundo y que mide el nitrato y potasio en continuo en el suelo, con lo cual pues estamos viendo, la gente habla mucho de riego y de lo que hay que hablar es de fertirrigación, porque son la herramienta que tenemos para llevar a nuestro cultivo donde queremos llevarlo. En la parte de variabilidad espacial, pues nosotros utilizamos teledetección, si puede ser posible, y teledetección desde satélite, porque esa teledetección o ese dato es gratuito. Los drones suenan fantásticos, pero los drones no son gratuitos. Cada vez que vas al campo te cobran por ello. Y después aquí alguien ha hecho una afirmación como que los drones tienen mayor precisión. Lamento disentir sobre él, los drones no tienen mayor precisión. De hecho, cuando dice precisión querría decir exactitud. Y no hay nada como hacer un análisis semivariante de una zona para darse cuenta que una explotación vitícola, pues si muestreas cada 100 metros es más que suficiente. Entonces, ¿para qué quiero un píxel de 5 centímetros para ver qué es lo que le pasa a mi finca? Como dejaré al final mi correo, podemos discutir al respecto. Los famosos índices de vegetación que todo el mundo utiliza siguen siendo datos, no sigue siendo información. El NDVI es mentiroso, ¿vale? Eso fijároslo a sangre y fuego. El que tome decisiones con NDVI no tiene ningún problema en su finca, porque el NDVI le está mintiendo una vez sí y otra vez no. El mismo valor de NDVI puede corresponder a dos cultivos completamente distintos. Si los cultivos son completamente distintos, ya me diréis qué decisión de manejo agronómico vais a realizar.
Nosotros desarrollamos unos índices propios, son unos índices que solo hablan del desarrollo vegetativo, que solo hablan de la actividad vegetativa, que hablan de que cuando yo hago un manejo, qué es lo que pasa en cada una de mis unidades de manejo, en cada uno de mis sectores de riego, y que después, pues todo eso, un poco en la línea también de lo que comentaba Pablo, pues la ventaja es que podemos operar con otros datos, como por ejemplo la carga, y poder saber cuál es el equilibrio que tengo en mis cepas, elemento fundamental relacionado con la calidad del vino que luego vamos a obtener. Todo a un GIS y si no, pues a un web GIS para que puedas entrar vía online. ¿Qué cosas hacemos? Me dijeron, cuéntanos cosas que realmente estén haciendo clientes que te pagan por ello, no que estamos en el marco de un proyecto. Pues mira, esto es una hoja de papel encima de un escritorio y lo que marcan esos puntos, luego lo que marca ahí es el porcentaje de arena, arcilla y limo que midieron en cada uno de los puntos, pues bueno, si lo integramos y lo digitalizamos también, como se decía anteriormente, lo podemos convertir en esto, que es un mapa de conductividad hidráulica. Es decir, cómo se mueve el agua en mi finca a partir de esos datos, que ya no es el tipo de suelo, ya no es el tipo de la conductividad eléctrica, no. Es que yo puedo saber que en la zona amarilla se me mueve a 5 centímetros al día y en la zona morada a 50 centímetros al día. Imaginaros cómo el mismo riego va a tener un efecto totalmente diferencial para el cultivo en el que estemos. Este es un ejemplo de aquí, de dominio Vasconcillos. Este es el desarrollo vegetativo que tenían en el año 2022. Desgraciadamente, no sé si lo estáis viendo vosotros, yo los números no los estoy viendo, pero tenían valores relativamente bajos, muy dispersos. En el año 2022 implantamos la metodología, en el año 2024, aparte de que ya las cosas son mucho más homogéneas, los valores se han incrementado en un 20%. Incrementar los valores en un 20% significa que soy capaz de crear un desarrollo foliar y, por lo tanto, podría tener más carga con el mismo equilibrio. Y eso es importante, como veremos antes, porque me marca un KPI, una potencialidad de crecimiento económico dentro de mi finca. Alguien podría decir, ¿pero y por qué es mejor que tengan más desarrollo foliar? Pues porque el asesor que tienen en Dominio Vasconcillos, que es Tomás Postigo, que seguro que si sois de la zona lo conocéis todo, pues dijo, mira, lo más ideal el año 2016. Bueno, pues una de las cosas que nos permite la teledetección es irnos atrás en el tiempo, nos fuimos al 2016 y en el 2016 resulta que todavía los desarrollos vegetativos son muchísimo mayores. Es decir, que todavía tenemos recorrido para con el manejo llevar el cultivo a esos niveles máximos. Es como un corredor de maratón, no todos vamos a correr como Kipchoge, pero si somos capaces de correr la maratón en 3 horas y media, pues vamos a correrla en 3 horas y media y no en 5. A la vez que estamos midiendo el desarrollo foliar, esto es el nivel de estrés que ha tenido la finca, esto es Machine Learning, en realidad toda la vida ha sido un clúster o una clasificación no supervisada, pero si suena más chulo llamarle Machine Learning, pues le llamamos Machine Learning, ¿no? ¿Qué se ve? Pues que hay una variabilidad de la leche. La finca, el manejo que se estaba haciendo, pues hacía que había pues eso, zonas que se estresaban, zonas que no se estresaban, un poco a su libre albedrío. En el año 2024, fijaos cómo se produce una homogenización. No solamente tenemos más desarrollo foliar, sino que encima hemos conseguido que hubiera menos estrés. Pero fijaos lo que pasaba en el 2016, en ese año idílico. Es decir, que podemos tener una referencia y trabajar hacia esa referencia precisamente si somos capaces de obtener la información en la cual después el técnico de campo es el que toma las decisiones, es el cirujano. Un concepto importante es que le ponemos un número a las cosas. No se trata de decir si nuestro hijo tiene fiebre, porque eso lo sabemos todos, sino que le ponemos un termómetro y en función de que tenga 37 o 38, 39, 40 o 41, vamos a tomar una decisión. Si no le ponemos un número, siempre nos vamos a ir al peor caso. Si ya se me murió un hijo, no se me va a morir otro. Entonces me voy a ir directamente al hospital. Entonces esto nos aporta el poder saber cuáles son los kilos por hectárea, el estrés que he tenido a lo largo de la campaña, el crecimiento vegetativo, el equilibrio, el índice de maduración fenólica, la acidez total, el peso de valla. Nuevamente no se ve, pero lo que nos permite es incrementar la producción manteniendo el equilibrio y los niveles de calidad, lo que supone unos ingresos, un aumento de los ingresos de más de 400.000 euros en unas 80 hectáreas. Permitidme que os ponga lo que me dijeron cuando les hicimos este análisis, si se vende el vino. Si no vendemos el vino, antes también ha preguntado, ¿cómo crecemos? Cualquier proyecto agronómico, si queremos entrar en este mundo fantástico que hemos dibujado hoy, pasa por la comercialización. La comercialización, eso es fundamental. Ni innovación, ni... Ya me caliento y me empiezan a salir los tacos.
como esto queda grabado, voy a intentar evitarlo, la comercialización. ¿Dónde vendes tú? No es lo mismo un Numantia, que es cliente nuestro, que vende a 600 euros la botella, a un Osborne que vendía a 3,5 € el vino. Uno necesitaba como mínimo 25.000 kilos por hectárea, el otro con 1.000 kilos por hectárea es suficiente. Entonces, fundamental, ¿cuál es tu mercado? Y entonces, ¿cuál es el producto que quieres posicionar en ese mercado? Y entonces genera ese producto. De hecho, puedes generar este producto, este es otro ejemplo, es de esa de Valquejigoso, es complicadísimo porque es un paisaje en cartón de huevos, todo está orientado a todos los sitios con un montón de pendientes. Entonces, ¿qué hizo? Él ya tenía unos sectores de riego, porque esa es otra. Luego, ¿quién opera al enfermo? Los sectores de riego te los has encontrado y te los comes por mucha variabilidad que haya. Bueno, él trabajó todo un sistema, lleva 20 años trabajando con nosotros y dibujó una serie de subsectores dentro de cada uno de ellos, y es tan interesante como que hay esta zona de aquí, que son las parcelas 10 y 11, de la misma variedad, plantadas en el mismo momento, todo exactamente igual, pero somos capaces de manipular o de cambiar el manejo. ¿En qué se traduce eso? Pues que lo que realmente nosotros vendemos, no vendemos uva, nosotros no vendemos drones, nosotros no vendemos imágenes, nosotros, bueno, podríamos vender el blockchain que decía Pablo, pero todo lo demás no lo vendemos, vendemos vino, ¿no? Entonces, haciendo un test del vino de la parcela 11 y de la parcela 10, pues lo que dicen los expertos, taninos más astringentes, más maduros, menos estructurados, estructura de fruta. ¿En qué se traduce eso en índices enológicos? Pues en un determinado pH, en una determinada maduración fenólica, en un determinado grado. Bueno, ¿y por qué no tenemos también los índices del campo? Porque si somos capaces de relacionar esos índices enológicos con lo que estamos en campo, el manejo que tenemos que hacer es para obtener esas características de uva. Esa uva que tiene un determinado equilibrio, una determinada carga, una determinada edad foliar o un determinado nivel de estrés. ¿En qué se traduce? Pues que Valquejigoso tiene un V2 que lo vende a entre 80 y 100 euros y el V1 pues entre 200 y 400 euros y que suele estar entre los 100 mejores vinos del mundo. Prometí también cuando me pidieron esta charla que contaría algún caso de fracaso, ¿no? Entonces voy a contar este caso de fracaso que es Pruno de Villacreces, durante 5 años mejor vino del mundo, ¿vale? ¿Por qué era el mejor vino del mundo? Porque todos los años cambiábamos el manejo, porque en base a esta observación lo que hacíamos era aprovechar la potencialidad del sol para que al final acabásemos en el mismo tipo de uva que era el que el enólogo quería. Y digo que es un tipo de fracaso porque pese a estar durante 5 años siendo el mejor vino del mundo en menos de $20, no trabajamos ya con ellos. Lo dejo ahí. ¿Se puede aplicar en algo más que sean fincas? Sí, esto es Bodegas Bocopa. Bodegas Bocopa tiene 1.000 hectáreas repartidas por varias, sobre todo por la zona de Castellón y de Alicante, parcelas pequeñas, dispersas, sacan unas puntuaciones también estupendas. Pues es exactamente lo mismo. En Bodegas Bocopa hay 2 señores que nosotros hemos formado para que sean capaces de interpretar lo que estamos registrando, y son ellos los que irradian esa información a cada uno de los agricultores. Y después también, como decía Pablo, unos hacen caso y otros no hacen caso, pero esa es la idiosincrasia del sector en el que estamos, ¿no? Este también es un caso muy curioso, es de Bodegas y Viñedos Martín Verdugo. Nosotros empezamos a trabajar con ellos en el 2017. El cambio en la calidad del vino fue tan radical que una de las cosas que tuvo que hacer es, harto de decirle a la gente, prueba mi vino, que es que de ahora tiene una calidad estupenda, ¿no? Y todos, no, si ya lo conozco, porque la etiqueta, relacionaban la etiqueta con una determinada calidad, pues hace un par de años decidió cambiar todas las etiquetas de sus bodegas, de sus botellas, precisamente para que hubiera una correlación de la nueva calidad, digamos, con la nueva imagen de sus vinos, ¿no? Y voy a terminar con un guiño hacia mi zona. Raíces Ibéricas nos ha dedicado un vino, esa es nuestra torre medieval, le ha puesto el Castillo de Maluenda a la torre. Muchas gracias por vuestra atención. No se ve muy bien, pero no sé, si comparten por ahí la presentación o lo que sea, podéis verlo y me encanta discutir, así que agradeceré cualquier mail. Gracias. Salomé, no, Salomón. Salomón, perdona. Debe ser por el pelo.
Salomón, ya no sabemos, llevamos todo el día. Di tu correo electrónico en alto para que las personas puedan... smontesinos@geodim.es, ¿vale? Así si hay alguna consulta, Perfecto. alguna duda, Si hay cualquier cosa, remitírtela sin dudarlo. ahí. Venga, muchísimas gracias. Muchas gracias. Abandonamos el escenario y ahora ya los compañeros se encargan de quitarte el micrófono. Bueno, pues concluye así esta intensa primera jornada del foro Expo Digit 2024. Ha sido un día lleno de innovación, conocimiento y casos de éxito. Agradecemos a todos su presencia y ahora les vamos a recordar que esta noche, a partir de las 8 de la tarde, a partir de las 8 de la noche, les esperamos en el Parador de Lerma para disfrutar todos de una cena de gala del vino. Están invitados expositores, bodegas y empresas invitadas. A todos muchísimas gracias y mañana nos vemos aquí a partir de las 10. Muchas gracias y descansen.